explicarles. En la palabra, nosotros tenemos dos palabras, que son el kairos y el cronos. El cronos es el tiempo que se puede medir con el reloj. A tal hora, a las 3, a las 4. El kairos es una hora, un presente, un momento donde Dios derrama algo que quiere derramar. Pero como decía la pastora Liliana ahora, el problema es que usted puede estar por fuera o por dentro de ese kairos. Y depende mucho de esta palabra. ¿Sí? A mí me sucedió, les voy a contar rápidamente, pero sentía mientras la pastora ahorita hablaba, contarles este testimonio. Hace 8 días tuve que ir a Bogotá a un tema de un negocio. Yo me fui en el vuelo de la 1 de la tarde y regresaba en el vuelo de las 9:30 de la noche. Salió todo muy bien allá, pero a las 8:30 de la noche que llegamos al aeropuerto para tomar el avión, una hora después me dijeron que el vuelo me había dejado. Y yo les dije, ¿por qué me dejó si falta una hora? Me dijeron, no, está sobrevendido y se compró tarifa económica y podemos dejarlo. Y no me lo reembolsan, no se lo reembolsamos. Entonces yo empecé, yo no me molesté con la señora. Como decía la pastora, uno va adquiriendo madurez y hay cosas que van quedando atrás. Pero internamente entré como en un conflicto y le dije a Andrea, busquemos en otra aerolínea. Y empecé de aerolínea en aerolínea, mundo de dinero, y Andrea me dijo, mi amor, vámonos en bus. Y yo sé que Andrea tiene fobia a los buses. Andrea tiene un problema con los buses terribles desde que la conozco. Pero yo en el corazón decía, vámonos en bus, y Andrea me está diciendo esto, y yo seguía buscando un vuelo. Y lo dije, así lo pague con tarjeta de crédito, lo pago al precio que sea. Pues no había vuelos, ni a ningún precio. Fuimos para el terminal y no había buses, y había 2 puestos en el bus, uno adelante y uno atrás. Y nos tocó separados, y había un pasillo y unas personas acá. Y yo iba muy confrontado, después de este viaje, volverme 12 horas en un bus porque yo sabía que había trancones. Y me quedé dormido muy temprano, me quedé dormido a las 11:30 que arrancó el bus. Y a las 11:50 me despertó como un estruendo. Y yo me levanté y al lado había 2 ancianos de 90 años. Y la señora se intentó parar y se resbaló y hizo un estruendo. Y entonces yo me levanté, yo abrí un ojo y yo dije, es la señora. Y yo dije, ¿puedo seguir durmiendo? ¿Puedo levantarme? Y sentí en mi corazón que el Señor me quería decir algo. Y sentí lo siguiente, va a empezar un kairos. Tú decides seguir dormido y no permitirlo, no estar en él, o levantarte y hacer lo que yo quiero hacer en este kairos. Entonces yo vi que había un señor y yo le dije, Andrea, dile a la señora que la vamos a ayudar porque cuando el señor se levante va a creer que lo estoy robando. Andrea se levantó y empezó a ayudar a la señora, y efectivamente el señor se levantó dando puños creyendo que los íbamos a robar porque era un anciano de 90 años. Y ella le dice, no, me están ayudando, quiero ir al baño. Y él le dice, ¿por qué vas a ir al baño? Y le dice, pues porque tengo ganas de hacer popó. Y él le dice, bueno, entonces entre los 3 la llevamos al baño. Pero le estoy hablando que fue un proceso de más de 10 minutos. El bus se movía, la señora no podía caminar bien porque tenía 90 años. Para resumir la historia, empezó el proceso a las 11:50 de la noche, toda la noche con ellos, toda la noche con ellos. El señor luego se cayó, me tocó levantarlo toda la noche, toda la noche, toda la noche. A las 6 de la mañana yo me quedé dormido a las 6 de la mañana. Cuando la señora me toca el pie y me dice, nos falta mucho por llegar. Yo esperé un momentico, sí, nos faltan 3 horas. Bueno. Cuando el bus paró en La Paila a comer, el señor me dice, joven, yo estoy muy agradecido con usted por lo que hizo anoche por nosotros. Ahí el Señor sí sentí que me habló. Me dijo, ahora sí empieza el verdadero kairos. Y empecé a sentir lo que tenía que hablar, porque la que habla siempre es Andrea, pero el que tenía que hablar era yo. Y le dije, ustedes no les ha faltado nada, el Señor ha sido providencial, pero el Señor quiere que le entregues tu corazón. Y dice la viejita, ¿usted es creyente? Y le digo, sí, yo también, pero este cabeciduro no es creyente, dice la viejita. Y yo empecé a hablar, no me acuerdo qué, al mismo tiempo Andrea estaba hablando con una señora atrás. Paralelo, ya era de día. Y cuando llego yo y le digo, usted sabe, mi amigo, él me pidió el teléfono, que porque estaba muy agradecido. Y le dije, usted sabe, mi amigo, que el Señor me puede bajar de un avión. Le dije, yo venía en un avión y yo me devolví en un avión. Y usted puede creer que el Señor me bajó del avión injustamente, porque me bajó injustamente, le dije, para traer a cuidarlos toda esta noche. Entonces se le encharcaron los ojos. Y le dije, así es el amor del Señor, así es su paternidad. Él me bajó a mí de un avión
Y para mí fue injusto anoche para venir a cuidarlos. Al paralelo, Andrea hablaba con la señora de atrás cuando la señora dijo, ¿ustedes son ingenieros? Y mi esposa dijo, no, nosotros hacemos esto, 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 pero hacemos algo muy importante y es servir al Señor. Y ella llegó y dijo, mi esposo que está aquí es pastor. Y entonces Andrea le dice, él también es pastor. Eso yo lo escuché y yo seguí hablando. Cuando llegamos a Cali, después de hablar muchas cosas que no recuerdo, nosotros reunimos a los ancianos, los ayudamos a bajar porque no se pueden bajar. Estaba la persona que los recibían y empezamos a orar y empezó a haber un momento donde lloraban. Cuando yo miré de reojo, estaba el pastor y la señora mirándonos como en shock y se le venían las lágrimas. Cuando yo me monté en el bus de Cali al aeropuerto, porque yo iba a recoger mi carro que había dado en el aeropuerto, yo no podía dejar de llorar. No sé si te acuerdas o no, yo venía atacado. Pero ¿saben por qué lloraba? Porque el Señor llega y me dice algo así como, un día te mando en un avión a hacer un negocio muy grande. Y ese mismo día te bajo del avión a incomodarte de la manera más terrible por uno solo. Y así tiene que ser tu vida, mi hijo. Y yo me quebranté viendo el amor del Señor. Pero ¿saben por qué les cuento esta historia? Porque eso es un kairos. Él quería hacer algo. Yo determinaba seguir durmiendo o quedarme callado y no hablar. No sé qué hizo en la pareja de pastores, pero él lo sabe. Y yo siento que estamos en un kairos. Y eso sentíamos los que estábamos ayunando esta mañana. Y podemos quedarnos por fuera o entrar en él, ser partícipes de él, como nos decía la pastora ahora. Y yo siento que esa oración que impartió la pastora de la crisálida o el gusanito y la mariposa monarca es para todos, como decía ella ahora. Pero ya no depende de Dios, mis amados. Él ya lo hizo. Depende de ti, depende de mí. Y yo quiero que vamos a la palabra. ¿Pastora, va a decir algo? No. No. Vamos a la palabra, a Mateo 16, del 21 en adelante. Anoche le hice una pregunta a la pastora y me respondió con esta palabra. Y me dejó consternado. Esta mañana me levanté a orar y después de orar con las herramientas que el Señor nos ha dado, con Matthew Henry, que los libros, que la palabra, todo. Y el Señor me habló mucho a través de esta palabra, pero mucho. Y yo quiero que usted ubique en su Biblia Mateo 16, 21. ¿Están ahí? Vamos a dar un momento porque vamos a leerlo todo. Dice la palabra, puedes ayudarme con solo el 21, vamos a iniciar con solo el 21. Andrea me va a ayudar. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, aquí vemos al Señor donde empieza a profundizar detalladamente sus padecimientos, pero también los nuestros. Porque en los versículos anteriores, él medio habla, pero no tan detalladamente. ¿Saben por qué? Porque era un momento donde sus discípulos ya habían adquirido una madurez y un conocimiento en la fe. Y esto es lo que la pastora, por eso me sorprende tanto lo que la pastora, el Señor, impartió. La pastora decía, ya lo pasado quedó, ya eso está atrás, ya estamos entrando a otro nivel. Y entonces explicaba lo de pasar un nivel en la escuela, el ejemplo que ella dio. Y cuando ella explicaba eso, me parecía que el Señor estaba recontraconfirmando la palabra, porque yo esta mañana escribí aquí que Jesús empieza a hablar detalladamente de sus padecimientos y de los discípulos,
después de que sus discípulos han adquirido una madurez en el conocimiento de la fe y están pasando a otro nivel. Y eso es lo que ella decía esta mañana sin saber lo que el Señor iba a hablar a profundidad en esta palabra. Y también habla del lugar. Y el lugar dice que es Jerusalén. ¿Sí? Por eso esta mañana el Señor hablaba de que algunos van a ir, de las cosas que van a pasar. Porque así son los kairos, como este kairos que estaba en Mateo 16. Se estaban impartiendo algo muy importante en el destino de los discípulos, pero también en el destino del Señor. Porque él habló de sus padecimientos y de los discípulos. También, aparte de hablar puntualmente del lugar y de las personas quien lo iba a hacer sufrir, o sea, las personas que iban a traer ese sufrimiento, porque cuando el Señor dice que los que iban a hacerlo sufrir eran los ancianos, los principales, los sacerdotes y los escribas, pues yo les voy a decir algo para las personas que tenemos un sentido de justicia muy alto. ¿Cómo así? Si esos eran los que hablaban de él, eran los que hablaban de Jehová, eran los que hablaban de la escritura, eran los que enseñaban. La palabra fariseo era apartado para el Señor, sino que se ha ido degenerando y para nosotros en nuestra mente es una palabra que no queremos que nos digan, usted es un fariseo. Pero estos, que eran los que tenían el conocimiento, fueron los que lo entregaron. Y termina el versículo 21 diciendo, hablando de su resurrección. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos estaba anticipando para que nosotros decidiéramos compartir su sufrimiento, pero también con la esperanza de que reinaremos con él. Y yo quiero que, no sé si vamos hasta allá, segunda de Timoteo 2:12, pero sin perder que es el versículo central. Mi esposa me va a ayudar a leer segunda de Timoteo 2:12, porque en el versículo empieza diciendo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, segunda de Timoteo 2:12. Léela, mi amor. Sí, solo el 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Miren, amados, este versículo es apoyo a lo que acabo de decir ahorita, de que si decidimos sufrir con él, también reinaremos con él. Miren lo que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Es una garantía, pero si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí está hablando puntualmente de los que tomamos la decisión de seguir. Nos advierte que él sufrió y que, o sea, a ellos les advierte que va a sufrir, pero también les garantiza que va a resucitar. En esa última parte del versículo 21, y que va a resucitar gloriosamente, y que nosotros sufriremos, pero que gloriosamente resucitaremos con él. Este preámbulo a la sustancia del capítulo que el Señor nos va a poner a trabajar hoy es muy importante. ¿Saben por qué? Porque aquí lo que nos está hablando el Señor es que el Señor te da una elección y te pone claro el panorama, ¿sí? Porque lo podemos ver como apoyo en la palabra en José, cuando le da los sueños de que los mantos o los manojos se levantaban, que las estrellas se inclinaban, ¿sí? Él le dijo, sí, eso es lo que quiero, reinarás. Pero un momentico, primero tus hermanos te van a escupir, vas a escuchar que te quieren matar, vender, van a ver, vas a escuchar cómo se juegan diciéndole qué van a decir de ti, si te comieron una fiera te comió, y luego deciden venderte como un esclavo. Pero no solo eso, también te van a encarcelar injustamente. Pero va a ser de parte mía, para poder yo llevarte donde te quiero llevar. Déjame leer esta versión que es tenaz, dice.
A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios? Uf, Nueva traducción viviente. esa versión está clarísima. Miren, pasemos al versículo 22 que ya lo leyó la pastora. Ya está leído, ya lo escucharon. En esta versión dice el 22, mi amor. Solo el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Parece ser como que Pedro le está enseñando al Señor lo que tiene que hacer. Le está enseñando su propio destino, ¿no? Le está Acá dice que diciendo, lo reprende. lo reprende, imagínense, lo reprende y le está enseñando la manera humana de lo correcto. Se está metiendo en el árbol del bien y del mal. ¿Y saben qué es lo más interesante? Estudiando esta mañana esta porción en el Matthew Henry, dice así, la voz de Pedro es la voz de Satanás, camuflada en el humanismo, el bien y el mal. Es la voz de la prudencia carnal. Es lo prudente, es lo correcto. Lo correcto es que no te traten así. Lo correcto, Señor, es que te traten bien. Lo prudente, Señor, es que eso no pase. Eso es humanismo puro. Y el humanismo puro es la palabra moderna para definir el árbol del bien y del mal. Tal cual. Y me encantó cuando leí eso en el Matthew Henry, porque yo decía, es tremendo cómo la voz de Pedro es la voz de Satanás. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo esto? Que Pedro, si ustedes miran anterior, lo acababan de decir, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ese era Pedro. Porque él le había dicho que si preguntaban quién era él, ¿qué respondería? Y él dice que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de unos, mire, en el 16, 17, el Señor le dice, bienaventurado eres. Y acá le está diciendo, apártate de mí, perdón. En el 23, perdón, ya dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Saben por qué? Como pastora, tiene el micrófono cerrado. Fíjate qué curioso que en el 17 me hiciste caer en cuenta. Él no le llama a Pedro, le llama a Simón, Simón, está hablándole exactamente. al carnal. Le está diciendo, esa es tu respuesta carnal por la religiosidad y por el conocimiento. Eso es lo que le está diciendo. Pero cuando Pedro se descacha aquí y le dice que no haga esto en ninguna manera, ¿sí? El Señor le responde, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no ponen la mirada en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres? Ahí está, miren. La voz de Pedro es la voz de Satanás camuflada en la prudencia carnal, en el humanismo. Pero mi Señor, no es correcto que te traten así. No es correcto eso. Yo creo que nosotros como hombres de Dios deberíamos obrar muy prudentemente. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. ¿Saben qué es eso? Hombre carnal religioso, hombre prudente, carnal, pero no hombre espiritual. Ese es Simón, como dijo la pastora. Ese es Simón. ¿Y saben? La voz de la prudencia carnal que nos lleva a mirar los sufrimientos como estorbos para la vida es la voz que nos aleja del hombre espiritual.
Esta voz de la prudencia carnal es la que te dice, no, usted no debe sufrir así, a usted no lo deben tratar así, Señor Jesús. Esa es la voz de la prudencia carnal. ¿Y saben qué? Esa voz es la voz que no te permite discernir la bendición que Dios está enviando por medio de la tormenta o por medio del sufrimiento. Ojo, porque usted y yo podemos ser Pedro estorbando con nuestra voz de la prudencia carnal. Ojo, ojo, cree una alerta en su corazón. Podemos ser Pedros. Señor, usted no debe morir así, hombre. Ninguna cosa te acontezca. En la versión que dice la pastora, menciona a Dios. O sea, como si él estuviera hablando de parte de Dios. Y saben, mis amados hermanos, aquí hay una gran diferencia entre Simón y Pedro. Cuando escuchamos a Pedro en Hechos 2, estamos escuchando a otro, que ya entendió esto, que ya entendió por qué le llamaron Satanás. Pero ¿saben qué le voy a decir a usted en esta mañana, en este versículo, y se lo voy a releer para que no diga que yo me lo inventé? Quítate delante de mí, Satanás, le respondió Jesús. Pero usted, su pastor, su pastora o la persona que lo discipula, medio le hace ¡bum! ¡Ay, no, me trató muy mal! ¿Qué tal que le hubiera tocado a usted como a Pedro, que el Señor mismo le dijo y quedó escrito en el libro de la vida? Quítate, Satanás. Que todo el mundo durante el resto de la historia sepa que el Señor te llamó Satanás. Quítate, Satanás. Pero medio te hacen boom o medio nosotros le hablamos con autoridad y con un poquito de exhortación. Llegó el humanismo a invadir todo. No, pastor, no. Está muy mal desenfocado el pastor. Me trató muy mal. Pastor no entiende. Es un grosero. No, mis amados, este versículo no se les puede olvidar. Por eso ayuné esta mañana con los 33 personas que levantaron a ayunar para que esta palabra fuera una plomada para nosotros. Porque no lo estoy diciendo yo. Y no se puede enojar conmigo, lo dice la palabra. El 23, que es la respuesta del Señor, nos enseña la necesidad de permanecer en el Señor, nos enseña la necesidad de estar en oración, nos enseña la necesidad de poder entender las palabras que en el 24 el Señor va a hacer. ¿Saben por qué? Te la leo, Porque, Felipe. señora, Te la leo ahorita. léela de una vez para que arranquemos con el 23. Bueno, voy a volverte a leer el 23 porque es que muy tremendo. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Dios. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Tremendo. ¿Saben qué nos está diciendo esto? Mantengamos alertas, porque aunque agrademos a Dios, como en el versículo 17, podemos ser un estorbo por escuchar la palabra de Satanás, por escucharla y hablarla. Porque el Señor estaba reprendiendo espiritualmente la voz de Satanás por el canal, que era Pedro. Que eso es un tema de otra palabra acerca de realmente lo que le quiso decir y que no era que le hiciera que él era Satanás, no es eso. Estaba reprendiendo la voz de Satanás por el canal, porque así como hacía poquito había agradado a Dios con la respuesta, en un momento el diablo puede hablarte para desviarte con tus propias palabras. ¿Y saben qué? Si usted y yo no ponemos la mirada en las cosas de Dios, seremos un peligro, no solo para los demás,
sino un tropiezo para los planes de Dios, porque lo que se estaba truncando aquí era el plan de Dios en la redención, nada más y nada menos. Entonces, mis amados hermanos, cuando usted y yo sentimos que estamos sufriendo, que son injustos, que no debería ser así, acuérdense de esta palabra. Porque en este momento vamos a entrar a la sustancia. Acabo de hablar solo del preámbulo. Vamos a hablar de la sustancia. Amor, léeme el 24, solo el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escúcheme muy bien. El Señor da una instrucción. Después de dar este preámbulo tan importante y tan de fundamento para nosotros, ahí sí da la instrucción. ¿Sí? ¿Y cuál es la instrucción? El Señor da una instrucción clara para que nosotros consideremos ser sus seguidores. ¿Quién quiere ser aquí seguidor de Cristo? Levante la mano. Recuerde que si puede prender su cámara, prenda su cámara, para que esté metido en el momento de la palabra. ¿Quién quiere ser seguidor de Cristo? Todos. Yo quiero ser seguidor. Bueno, Pastor, ¿sí? tengo una pregunta. Pregunta. Yo en estos días me he hecho la pregunta de si quiero ser seguidor o discípulo. Creo que no es lo mismo. ¿La embarré? Claro que no es lo mismo. Pero vamos a empezar. El Señor le está hablando a sus discípulos, ¿cierto? Están a los discípulos del Señor. ¿Sí? Sí. Pero al final, cuando uno empieza a ser seguidor del Señor, tiene que terminar siendo su discípulo. ¿Por qué? Okay. Porque Él termina siendo parte de nosotros por su simiente. Aquí vamos a ver la manera, porque la pregunta fue, ¿quién quiere ser seguidor del Señor? ¿Cierto? Entonces, si usted quiere ser seguidor, preste atención a la clara instrucción que Dios va a dar a través de este versículo. Porque mire, ojo, Cristo no quiere forzarnos. Él quiere que voluntariamente usted escoja, porque mire lo que dice acá. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere, ¿eso qué quiere decir? Ese si alguno quiere, usted escoge. Yo no lo voy a forzar. Yo no lo voy a forzar. Entonces, ¿cuál es la instrucción? 3 instrucciones. Que esta fue la respuesta que me dio la pastora anoche, por la cual me zambullí en este versículo, en este capítulo. ¿Cuáles son las 3? ¿Quién identifica las 3 ahí? El que las identifique, prenda su micrófono y diga 3 palabras. Son solo 3 palabras. Vuélvalo y lea. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí están, 3 palabras. ¿Las identifican? Morir a mí mismo. Negarse. ¿Cuál más? ¿Qué más? Tomar la cruz y seguirlo. Tomar su cruz y seguirle. 3 instrucciones. Entonces vamos a replantear nuestra idea de seguir al Señor. Hoy la vamos a replantear. Hoy vamos a replantear por qué estamos siguiendo nuestra fe. Hoy vamos a replantear qué es el cristianismo en profundidad. Y hoy vamos a tomar la decisión, como lo dijo a él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Grábese eso en su mente, porque usted hoy está tratando de entender qué es ser un seguidor, como si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguir al Señor, si usted quiere que lo miren y digan, este se parece a Cristo. 3 cosas. La primera, negarse. No es negar nuestra existencia. Porque entonces podría decir, no, y entonces si me niego, ¿cómo voy a existir? No, no es negar su existencia.
Es someter el yo. Es someter el yo que hay dentro de nosotros, que se inclina a ser egocéntrico, autónomo y autosuficiente. Es negar ese yo que quiere gobernar. Es negar ese yo que quiere predominar por encima de la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros, al negar ese yo, nos inclinamos, decidimos por la voluntad del Señor, aún cuando la voluntad del Señor vaya por encima de tus creencias, tus principios, tu ética, tu moral y lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque ustedes creen que a José le hubiera gustado o él hubiera elegido ser vendido por sus hermanos, o eso moralmente era bueno. Como siempre digo, si a Jesús lo llevan ante los derechos si al Señor lo llevan ante los derechos humanos, pierde el año, porque él hace unas cosas que no tienen que ver con el bien y el mal, que tienen que ver con la vida futura, que tienen que ver es con la eternidad, no con la humanidad. Porque el lado humano de nosotros, el cuerpo queda aquí. Entonces dice, aun cuando la voluntad de Dios vaya en contra de lo que quiero, de lo que deseo, yo tomar la decisión de ir por la puerta estrecha. Alguien que me lea Gálatas 5:24. Porque saben, muchas de las respuestas que yo escucho en consejería es que, ay, pero no es lo que yo quiero y no es justo. El Señor no me va a dar lo que no quiero. Aquí yo estoy diciendo con la palabra que es seguir a Cristo. Niéguese a sí mismo. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está claro. Y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros. ¿Saben por qué es tan importante este versículo? Se lo voy a explicar. Porque cuando usted no crucifica sus deseos, su yo, su egolatría, su autosuficiencia, esos deseos que habla esta porción, usted puede negarse a sí mismo en sí mismo. Es una cosa muy difícil de explicar esta mañana y no voy a predicar de eso, pero se los voy a dejar ahí, porque usted puede tomar la cruz para vanagloriarse, negándose a sí mismo en sí mismo. Eso decía un autor esta mañana que estaba leyendo. ¿Y saben qué hace el Señor para que eso no pase? Hace que pase cosas injustas, para que usted no le quede duda de lo que tiene que hacer para poder que la cruz no sea un pretexto para que usted y yo nos vanagloriemos. Porque cuando a mí me pasó lo del vuelo, ¿a usted le parece justo que usted llegue una hora antes y que diga que ya perdió el vuelo? Eso es injusto. Pero esa injusticia que es de parte del Señor es para vida y gozo. Y esa injusticia a las 10 de la mañana del otro día me creó un gozo que no me dio el negocio que fui a hacer. Y era un negocio muy grande. Negocio, de hecho, después de eso, el Señor me ordenó desbaratar el negocio. Y no cualquier negocio. Me ordenó desbaratarlo. Pero yo estaba tan gozoso que eso ya era carpintería. Ya eso no era problema. Es muy importante esta parte, mis amados hermanos, en negarse. Es muy importante como lo expresa Gálatas 5:24. Vamos a la segunda instrucción. Negarse, tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué significaba la cruz en aquella época para los discípulos que estaban escuchando en esa porción? ¿Saben? Los discípulos de Cristo ya estaban familiarizados con la cruz. Mucho antes de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Antíoco Epifanes había crucificado a muchos judíos. Y eso lo relata un historiador. O sea que ellos ya sabían
que en la cruz el condenado a muerte era obligado a cargar sobre sus hombros el instrumento de su muerte, el instrumento de su tortura, que era la cruz. Cuando él les estaba diciendo a ellos, todavía no se había consumado el sacrificio de la cruz. Pero ellos ya sabían qué significaba tome su cruz. Tome su cruz significaba que usted tenía que cargar el instrumento de su dolor. Y lo más tremendo es que lo que ahora estaba diciendo es que no era Epifán, no era Antíoco el que te ibas a poner a cargar la cruz. Lo más tremendo de esto es que el carpintero iba a diseñar una cruz para ti, para tu hombro. Nuestro amado Señor Jesús. Esa es una de las razones por la cual habla de la carpintería en su vida, porque el carpintero diseña una cruz que está perfectamente diseñada para tu hombro. Como me dice la pastora Liliana, siempre vas a tener alguien que te ponga por debajo. Siempre va a tener alguien que no alabe tus triunfos. Siempre vas a tener alguien que te critique. Siempre vas a tener alguien que hable mentiras tuyas. Siempre alguien va a ir a hablar algo que no es tuyo. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un problema de orgullo. Entonces el Señor hizo una cruz tan bien hecha para mí, que de mí siempre andan hablando cosas que yo no soy, yo no he dicho. Eso es natural. Yo ya lo sé. Una vez yo llegué a Cali a comprar cosas para mi empresa. Y entonces está sentado el dueño de la importadora, así en su asiento grandote, y aquí otro cliente como yo. Y llega y dice, ¿usted conoce a Prado? Y llega y le dice el otro, claro, yo conozco a Felipe. Entonces yo me sonrío. No sé qué iba a decir. Cuando llega y dice, Felipe es un gran hombre de negocios. Es un hombre brillante para los negocios. Yo lo admiro. Es tan brillante que creó una iglesia para enriquecerse. Y yo lo miré. Ese yo agrandado. ¿Saben qué le iba a responder? Pues para su información, ni me pagan, ni pido un peso en la iglesia y lo hago gratis. Y yo trabajo. Eso quería decir mi yo. ¿Sabe qué quería decir mi yo? Quería vanagloriarse diciendo, y hasta llevo plata. Inmediatamente, esa cruz pesada, que ya tenía un huequito aquí, yo ya sabía que esa cruz la había diseñado el carpintero. O sea, que esa injusticia venía de parte del carpintero. Y yo dije, no puedo hablar. Entonces yo me sonreí. Me seguí sonriendo, como cuando esperé que me iban a dar un halago. Ellos se rieron, esperando que yo diera una respuesta, y yo dije, no me voy a defender, porque yo estoy crucificado, y un muerto no se defiende. Esperé que terminaran de hablar de mí de frente. Eso fue de frente. Sabía que era mentira. Pero esperé que terminaran de hablar de mí. Y le dije, bueno, muchachos, ahora sí vengo por esto, vengo por aquello. No les expliqué nada. Porque así es la cruz. Como oveja al matadero enmudeció, pero no conocemos la cruz. Y saben, nosotros, los seguidores de Cristo, debemos creer en fe que así como el Padre tenía una cruz diseñada para Jesús, con un propósito, con una misión eterna, gloriosa, redentora, salvadora, asimismo hay una cruz hecha para ti y para mí, a la medida como la que les acabo de contar. Porque yo me podría quedar aquí contándoles muchos casos. Una vez, una persona nueva llegó a la iglesia y estaba muy emocionada. Y cuando llegó a alguien y ese alguien no volvió, yo le pregunté, ve, yo lo distinguí a él, ¿por qué no volvió? Y dijo, no, porque él dice que vos sos un codicioso ladrón, que vos sos lo peor y que vos qué haces ahí predicando. Entonces yo me quedé mirando a la persona y yo me acordé de la cruz y yo dije, me uy, qué pena con usted. Yo le dije, no, si yo fuera él pensaría lo mismo de mí. Porque sí, ese era yo. Y claro, conociéndome como yo era yo de vanaglorioso en mis carros y hablando bobadas y contando mis triunfos y que todavía me toca pelear con eso, pues natural que él me vea aquí hablando de Dios y piense así. Le dije, eso es normal. Ahora, no puedo hacer nada porque yo no soy Dios, no puedo ir a explicarle eso, no puedo ir a explicarle que yo ya no soy eso.
que Cristo está en mí, pero yo sé que Dios se encargará de él, porque Dios me estaba quitando la autosuficiencia, porque yo hasta creía que yo salvaba a las personas cuando empecé a conocer al Señor. Entonces la cruz se puso más pesada para que yo no creyera eso, y más injusticias de parte de Dios. Y entonces cada que pasa algo así, que alguien habla algo mal de mí, o que alguien dice algo que yo no dije, que aún me ha pasado dentro de mi propia familia, yo simplemente abrazo la cruz y digo, Señor, vas a iniciar algo poderoso aquí. Y yo me tengo que quedar callado, porque va a iniciar algo poderoso. Eso es tomar la cruz. Y nunca se olvide que así como el Padre hizo una cruz para vida eterna para el Hijo, hay una cruz hecha para nosotros a la medida, para la vida eterna. Pero aquí hay un tema importante. Yo decido recibirla, o yo decido que llegue la prudencia humanística, la prudencia religiosa y decir, no, de esta manera no obra Dios. Si Dios obra de esa manera, es como Él quiere, está diciendo mi esposa. Todo lo que a mí no me gusta de mi esposa, todo lo que a ella no le gusta de mí, fue creado perfectamente por Dios, el uno para el otro, para bendecirnos. Y eso nos lo enseñó la pastora. Entonces, sabiendo que así mismo hay una cruz, yo decido recibirla para la gloria postera. Alguien que me lea Romanos 8:18. Ya casi acabo. Hoy nos estamos demorando un poco más, pero es que yo no sé los que estaban ayunando, pero yo sentí esta mañana en el ayuno que esta impartición para mí y para ti, el Señor quería dejarla clavada como un fundamento, para que lo que la pastora profetizó acerca del gusano y la mariposa fuera posible y todos entráramos a ese kairos. ¿Cierto, pastora? Amén. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Gloria a Dios. Ese sufrimiento que Dios permite no es nada, por eso Él lo permite, no es nada comparado con la gloria. Muchachos, se lo estaba diciendo Pablo a los romanos. Y eso significa mucho. Mira que hay algo importante que ayer hablaba con un hermano al que estaba ministrando, que es de otra iglesia, porque yo le decía, él lucha, ¿no? Él tiene unas luchas terribles con muchas cosas. Pero yo le decía, hijo, porque él me decía que si de pronto él tenía una iniquidad, que si la relación con el padre, con la madre, o sea, siempre estamos echándole la culpa a algo por fuera. Entonces yo le decía a él que el problema de él era que él nunca había aprendido a morir. Él siempre satisfacía sus deseos. Entonces, por lo menos la gente dice, ay, tengo que luchar con el deseo de drogarme, tengo que luchar con el deseo de fornicar, tengo que luchar. Usted no tiene que luchar. Usted lo que tiene es que tomar su vida, clavarla en la cruz del Calvario. Exacto. No es con las cosas que usted hace que usted lucha, sino que usted su vida usted tiene que vivir en una permanente negación de usted, de sus deseos. Pero Así yo le es. decía a este muchacho algo también tremendo. Yo le decía, después de que usted asume esta realidad espiritual, que usted está crucificado juntamente con Cristo, porque eso es negarse, no se le olvide que todo muerto resucita si está en Cristo. Y la resurrección empieza aquí también. Es decir, nosotros aquí vivimos lo que Dios nos da a cambio de aquello que dejamos en la cruz. Amén. ¿Me entiende? Por lo menos los que hemos tenido que renunciar a deseos de tantas cosas, ¿sí? Uno vive como una paz interna, una plenitud
que es una plenitud que no tiene con qué comprarse. Es una paz interna, pase lo que pase, una serenidad ahí en uno, pase lo que pase. Dígame usted dónde le venden eso, o qué Ninguna parte. tratamiento, ningún tratamiento psicológico te lo da, nada. Pero para antes de la resurrección es la crucifixión, ¿sí? Así es. Antes de que usted Dios le dé, usted tiene que tomar una decisión. Y yo pienso que por eso es que muchos no cambian. Entonces le dicen a uno así, yo he oído esto de miles, por decirlo, jóvenes. Ay, pastora, Dios no lo hace. Yo ya me cansé de orar para que Dios me quite este vicio. No te lo va a quitar. Tienes que entregarlo. Tú tienes que Sí. entregarte. Ahí está el Además que, punto. pastor, hay algo muy lindo, porque uno entra a la cruz, pero el que completa la obra es Cristo. Lo dice Colosenses 1:24. Pero dijiste algo clave. No es entregar el vicio, es entregarme yo. Exacto. ¿Entendés? Yo tenía una amiga que es de mi edad, a la que quiero mucho. Entonces un día me decía, ay, no, ay, yo ya le entregué al Señor el baile. Ya no voy a bailar con yo no sé quién. Y yo le dije, ah, sí, bueno. Y luego volvía, ya le entregué al Señor el beber. Ni una copa. Ay, ya le entregué al Señor a ese que me gustaba, ¿te acordaste? Lo entregué. Y ella un día llega y me dice, mira, ¿y porque yo entrego todo, pero yo no tengo lo que vos tenés? No se ha entregado. Ella, el Me dio una yo risa, dije, tonta, porque vos entregas todo, pero no te entregas vos. va ¿Cómo entregando así? parte. Y ya no entregué la bailada. Y le dije, sí, pero usted no se ha entregado usted. Así Usted es. entrega cuando usted ya está como muerto. ¿Usted ha visto un muerto, pues, que lo pateen y se queje? Vendiéndose. Dígame un muerto que diga, ¿por qué me patean? No, el muerto lo tiran, lo patean, lo chuzan, lo rajan para hacerle la necropsia y usted nunca ve que el muerto se queje. Entonces, ¿qué Así es. hace el Señor? Llevarnos a morir. Pero resulta que muchos no mueren porque a toda hora están viendo el enterrador y Así están es. viendo el que le pasa el cuchillo y están peleando con todo el mundo y no entienden que Dios mismo. ¿Usted Así es. imagina qué hubiera pasado si el Señor hubiera quedado ofendido con los que lo entregaron? Usted No, no y yo no pues estaríamos aquí. no tendríamos oportunidad. Estábamos pero fritos, hermano. Si hubiera, por eso fue que él le dijo, tú me eres piedra de tropiezo, Pedro, tú eres el mismo diablo, porque estás impidiendo que se cumplan las obras que el Padre tiene para mí para que yo pueda morir. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros queremos que el Señor no nos lleve a la cruz y no entendemos que antes de ver la gloria de Dios tenemos que pasar por la cruz, ¿sí? Y luego yo veo muchas cosas de todo lo que he entregado al Señor en mi vida, que son muchas cosas. Yo creo que lo más importante ha sido entregarme a mí misma, pero yo veo que hay una bendición porque hay una plenitud interna, no externa. Los problemas afuera siguen. El uno dice, el otro dice que que no alcanzó, que para aquí, que para allá, que el otro acá, que vea, que no importa, pero por dentro hay una serenidad que no puede ser tocada por las circunstancias, porque ya estamos muertos, ¿entiende? Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Todas esas pruebas son para matarte. Déjese matar, no sea, ¿sí? Así es. Déjese, ¿sí? Y deje de Pastora, andar peleando con el que lo mata, no sea pendejo. No sea pendejo, déjese. Eso es como si eso sí es como la obra de arte peleara con el cincel y con el escultor. No, la obra de arte se deja esculpir. Usted es una obra de arte, déjese esculpir. qué bendición. Pastor, y lo más lindo es que yo voy a la cruz y yo me niego, pero el que termina la obra es Él. O sea, eso es maravilloso, porque Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, aquí al final, Él es el que termina.
la obra y lo vamos a tener aquí cerquita. Y cada que usted se niega a sí mismo, lo ve tan cerca que es inevitable que otra persona lo vea en usted. Es inevitable, amados. Ahora, Y mire, ahí hay una secuencia, Felipe, sí, que yo era señora. lo que comentaba usted ayer, mi amado. Ahí hay una secuencia que no sabemos vivir, muchachos. Usted no puede tomar la cruz si primero no se niega. Así es. Primero negarse. Cuando yo me niego, estoy dispuesta a recibir lo que venga sobre mi vida. Cualquier difamación, cualquier mentira, cualquier acusación, cualquier ofensa, cualquier rechazo, ¿sí? Lo que sea. Pero porque primero decidí negarme, tomo la cruz. Y todos tenemos una cruz, todos tenemos un área que no funciona, todos tenemos una persona que permanentemente nos estropiezo, todos tenemos un aguijón, todos. En unos puede ser el orgullo, en el otros puede ser la mujer. Hay mujeres que son unos aguijones que parecen unos escorpiones. Eso. Y a todas están emponzoñadas contra el marido, ¿sí? Bueno, gloria a Dios por el aguijón. Hay otros que le toca la depresión, hay otros que nos toca sentirnos solos, hay otros que nos puede tocar, por ejemplo, la enfermedad. Bueno, no sé, cada cual tiene una cruz que le toca cargar. Como decía Felipe, que fue hecha exclusivamente para ti, pero tú no la puedes cargar si primero no te has negado. Así es. Lo interesante es que cuando ya tú te niegas, ya tú puedes coger esa cruz y tú puedes decir, listo, Señor, finalmente yo no tengo derecho a ser feliz, porque un muerto no vive para ser feliz, el muerto está muerto. ¿Usted cuándo ha visto un muerto que diga, hola, pero ¿por qué me maquillaron así tan mal? Nunca. Usted lo meten al cajón y a veces hasta les pegan unas maquilladas horribles a un muerto, pero está muerto, ¿entiende? Tremendo. Está Así es. muerto. Y entonces a usted, ya muerto, lo que le toque lo recibe. No, y hay Pero cosas después duras, de pastora. ¿Te quitar, acuerdas lo de Jaelita? Cuando Jaelita nació, a nosotros prácticamente el médico nos dijo que ella moría a los 2 años. sí, Al año, fue al año que se moría al año. llegar Y a la Andrea duro. entró en depresión y yo tuve que llegar a un momento de decirle, amor, aún de parte del Señor, Él no la dio, se la dio. Entréguesela. Y nos tocó negarnos al deseo de verla crecer, negarlos injusta, justamente como quiera pensarlo, pero una negación profunda, y se la Sí, entregamos. Y después Él resucitó y esa enfermedad se fue. Y si amén. se la hubiera llevado, es porque tenía un plan más grande, como el de Sí, Gordon Wilson cuando muere su hija en esa guerra, y la muerte de esa niña fue el inicio del final de la guerra. Y eso está en la sí. historia. Y era un hombre creyente, era un pastor. Estaban orando y cayó la bomba y destruyó todo. Y la hija se Sí. le murió en los brazos y él quedó vivo. Es que hay que entregar a nuestros hijos, Así es. hay que entregarlos. Pero mire qué tremendo. ¿Se acuerda esa porción que dice, toma mi carga, porque ligera es mi carga, mi yugo es ligero? ¿Sí? Esa cruz que tú llevas es ligera, porque viene de parte de Dios, no es una carga humana, es una carga que Dios te ha puesto. Pero ¿sabe qué? Como es ligera mi carga, como dice el Señor, por eso podemos seguirlo. Porque Amén. si no, no lo podemos seguir. Para seguirlo hay que llevar un peso ligero. Y ese peso ligero es, ¿sí? La carga del Señor. Por eso es que el Señor dice, toma mi yugo y mi carga que es ligera, ¿sí? Y tendréis descanso para vuestras almas, dice la palabra. Uno Amén. descansa. ¿Por qué sufre uno tanto? Porque uno tiene muchos apegos. Uno está pegado a los hijos. Hay unas que están apegadas al marido, que pobrecitos. Parecen ellas parasitan a los maridos. Necesito tu sangre para vivir, le dicen. Y el pobre marido ya no sabe para dónde pegar. Pero ellas no han entendido que eso es incorrecto, que ese apego que tienen al marido, a los hijos, eso todo el día postean a los hijos por Face. Tienen una idolatría por los hijos.
una idolatría por el marido, una idolatría por el trabajo, una idolatría por los tantos apegos. Y el Señor te dice, ¿sabes por qué sufres tanto? Porque tienes muchos apegos. Hay un deseo de yo necesito un marido, ay, como sea, Dios mío, yo ya no quiero estar más sola. Todo eso son apegos, deseos. Y el Señor te dice, cuando mueras, no vas a desear tantas cosas y entonces tendrás paz. Amén. Pero allá llega, vea, los cuento aquí, porque por lo regular la mayoría de los creyentes nunca llegan a negarse a sí mismos. Viven un cristianismo de doctrina, mas no es vida. Lamentablemente. No, y Porque cuando negarse. viene la prueba, como dice Felipe, rechazan la prueba. No Ajá. ven a Dios en ella, sino que ven al ofensor. Por eso es que ahí en adelantico en la porción que leyó el pastor dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la ganará. No, y negarse a sí mismo y tomar la cruz son situaciones duras en la carne. Y el hombre carnal religioso quiere evitarlas con argumentos humanistas. No es justo, no lo merezco. Eso no está bien para mí. No debería ser así. Esos son nuestros argumentos. Ese argumento, cuando usted se escuche hablando así, acuérdese que ese es el que no quiere negarse. Porque todos hemos hablado así en algún momento con alguna prueba. Todos hemos querido evitar algunas pruebas. Pero cuando Es que llegues, el que se niega a sí mismo ya no le tiene miedo al sufrimiento. así es. Así es. Y ya después de haber pasado por este proceso, que tiene ese orden, que nos expresó la pastora, negarse, tomar su cruz y seguirle, ya el seguirle es reflejarle cada día a través de la obra redentora de la cruz. Y en ese proceso de seguirle, entra un proceso que se llama el proceso de la santificación, que otro día enseñaremos de él. La pastora una vez me lo enseñó muy bien, y es un proceso bien hermoso que uno se confunde mucho, pero cuando la palabra se lo revela, entiende uno qué es seguir, qué es caminar con él. Porque miren, estaba leyendo un libro la semana pasada, un libro que me regaló la pastora justamente, se llama León y Cordero. Es un libro hermoso, hermoso. Y entonces hay un capítulo que llega y dice que Mahatma Gandhi dijo, me agrada tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos son muy diferentes a tus Cristos, a tu Cristo, perdón. Y cuando nosotros escuchamos esto en la calle, porque esto no solo lo dice Mahatma Gandhi, esto lo escuchan en la calle. ¿Saben qué es? Son cristianos que no se negaron, que no tomaron su cruz. Pero cuando un cristiano se niega, como lo acabamos de leer, de explicar, y que es revelado en nuestra vida, toma su cruz y le sigue, no solamente le va a agradar Cristo, sino que le va a agradar ser seguidor de Cristo. ¿Sí? Cuando estoy en una lucha, aflicción o momento difícil, no puedo confiar en lo que siento, en lo que creo o en lo que quiero. Porque muchas veces en consejería yo escucho, es que yo no lo siento y si no lo siento no lo hago. Es que yo no lo quiero, es que yo creo que es diferente. Yo debo confiar en lo que voy a recibir después de la cruz y abrazarla. Muy bien. Eso Esa frase está muy bien. Debo Felipe, confiar la vuelves a en lo que repetir, voy a porfa. recibir Sí, después de cuando la... estoy en una aflicción, ¿qué? se las voy a leer literal, como la escribí aquí esta mañana. Cuando estoy en una lucha, aflicción o momento difícil, no puedo confiar en lo que siento, creo o quiero. Debo confiar en lo que recibo abrazando la cruz. Mis amados, con esto termino lo que el Señor siento que quiere para todos nosotros, incluyéndonos. Vamos a orar. Pastora, usted que está
con la unción de impartir. Oremos por esta palabra. Amén. Pero yo quiero orar por algo que pienso que en mi vida ha sido muy bueno. Un regalo que Dios me dio. Y es no tenerle temor al sufrimiento. Quiero orar para que ese temor se vaya de ustedes. Porque ese temor nos impide. ¿Sí? Y porque una cosa es sufrir sin Cristo y otra cosa es sufrir en su voluntad. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Cuando sufrimos sabiendo que son los tratos de Dios, que son aún las cosas, porque toda ofensa tiene una injusticia. Toda ofensa tiene una injusticia. Pero en realidad no aprenderíamos a morir si no hubieran esas injusticias. ¿Entiendes? Tenemos que volver Entonces, a la palabra de David cuando lo apedrearon, que las injusticias vienen de parte del Señor que nos dio luz. sí, segunda de Samuel 15. Le dice, iba subiendo y le dijeron, déjalo que me maldiga, porque tal vez sea de parte de Dios. ¿Sí? El secreto de la cruz tiene algo implícito y es ser capaz de recibir todo de parte del Señor. Es el secreto. ¿Sí? Ese es el secreto. Recibir todo de parte de Dios. Ver a Dios en todo. Aún en la ofensa, aún en lo injusto. Decir, Señor, yo sé que tú estás aquí. Siempre Él está. Pero cuando nosotros somos incapaces de ver a Dios, entonces vemos a la persona, a las circunstancias y empezamos a luchar con nuestros propios razonamientos. Ahí es cuando caemos en el hombre carnal, en el hombre humanista, en el hombre que dice, pero esto no es lógico, pero esto es injusto, pero esto es una injusticia, esto. Miren, siempre habrá injusticia y todo lo que nos ofende será injusto. Y todo lo que nos ayuda a creer tiene una cuota a crecer, tiene una parte de dolor. No hay dolor, no hay madurez sin dolor. El que no está dispuesto a sufrir nunca madurará. Nunca. Siempre será el mismo. Padre, gracias. Somos como olivas machacadas, Señor. Cada cual tiene su propia cruz, Dios. Cada cual carga algo que no se resuelve en su vida, que parece no resolverse nunca. Señor, y sabemos que nos han metido la idealización de vidas perfectas. Pero las vidas perfectas son las que están en tu mano, Señor. Las vidas perfectas son aquellas vidas que complacen tu voluntad. Las vidas exitosas son aquellas movidas por ti. Por eso no hay fracaso en nosotros, porque tú gobiernas nuestras vidas. Y yo quiero pedirte por mis hermanos, quita todo temor al sufrimiento. Quita ese temor. Diga, Señor, renuncio al temor a la injusticia. Y tal vez te pase como me pasó a mí, que el Señor me mostró que en mi infancia yo había visto ciertas injusticias en mi hogar. Un padre que era buen padre, generoso, responsable, pero un padre que por circunstancias también muy de él no podía querer a mi madre. Y eso era injusto. Y yo veía a mamita tantas veces llorar. Y veía a mamita tantas veces ser codiciada porque mi madre fue una mujer supremamente hermosa. Y yo veía, siendo muy niñita, como muchas veces los mismos amigos de mi papá la codiciaban, pero ella era fiel y sufría mucho por él, porque él no la quería. Y eso fue tan injusto, ver tantas veces a mamita que mi papá la dejaba plantada y ella se arreglaba, se ponía tan bella, se maquillaba, se ponía vestidos tan hermosos y él no pasaba a recoger. Y luego sencillamente le decía, se me olvidó.
Y toda esa injusticia hizo que yo quisiera siempre hacer justicia y que fuera muy sensible a las injusticias de las personas. Pero he renunciado a eso y usted mire qué injusticia le han tocado a usted y renuncia a eso. Tal vez te tocó ver padres injustos, madres injustas, circunstancias injustas en tu vida, esposos injustos. Y eso te ha hecho que tú trates de buscar justicia como sea. Pero vas a decir, Señor, renuncio a eso. Renuncio a eso. Y en cambio te pido, Señor, que me ayudes a ver tu mano aún en lo injusto. Y te doy gracias porque yo hoy me niego a mí mismo, Señor. Diga, renuncio a mi sentido de justicia. Renuncio a los deseos míos donde tú no estás, Señor. Renuncio a todo esto, Padre, para recibir tu voluntad. Señor, y tomo tu cruz. Usted sabrá cuál es su cruz. Solo usted sabe. Tómela. Tómela. Y dígala, acepto, porque quiero seguirte, Señor. Y hoy decidimos seguir porque nos parece, Señor, que eres tú que nos ha invitado a este camino. Y queremos caminar contigo. No hallamos otra opción sino tú. Y a veces creo, Señor, que si hubiera otra opción, aunque no creo que la haya, igual te seguiría a ti, mi Rey, porque te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, renunciamos al temor, porque esa es otra cosa que siento en mi corazón. Hay muchos que no se niegan a sí mismos porque tienen tanto temor a ser vulnerados. Les han lastimado tanto que tienen temor. Renuncia a ese temor. Dios es uno que siempre abogará por nuestra causa. Y dígale, Señor, tú abogas por mi causa. No tengo temor a ser tratado con negligencia ni con dureza como fue en el pasado, porque tú me cuidas. Estoy en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, muertos más vivos en ti. Señor, negados a nuestros deseos, pero abiertos a los tuyos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que se desconecten, queremos informarles dos anuncios.